Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Que se han confitado muchos actos aquí en Zaragoza. Estábamos comentándolo ahora con Javier Gomá, Pepe Tudela, que me acompaña, que ha coincidido que hace ya 6 o 7 años también en esta casa, en un acto de la Fundación Jiménez Abad, coincidieron Javier Gomá con Antón Costas y hoy precisamente también Antón Costas está aquí en Zaragoza, con lo cual les agradezco doblemente su presencia porque efectivamente había muchos actos muy interesantes hoy en la ciudad. Les explico rápidamente cómo lo vamos a hacer, presento rápidamente a Javier Gomá y intercambiaremos o le propondremos temas para ir abordándolos. Primero, dar las gracias a la casa que nos acoge. Todavía Javier Gomá, dice él en alguna entrevista, dice que todavía es un poco iluso, dice él, ¿no? Yo también soy un poco iluso y cuando entro en las Cortes, en un Parlamento, siempre me impresiona saber que es donde están los representantes de los ciudadanos. Entonces, doy las gracias especialmente por acogerme en este sitio tan especial como es un Parlamento, ¿no? Doy las gracias a Fernando San Martín, que está aquí, organizador del Filicreo, porque nos haya invitado, porque me haya invitado, porque dinamice culturalmente la ciudad, que es algo muy valioso, ¿no? Y paso a presentar rápidamente a nuestro invitado de lujo. Pepe Tudela también es un invitado importante, pero el de lujo hoy es Javier Gomá. Javier Gomá es licenciado en filosofía clásica, en filología clásica, en Derecho. Después se aprobó las oposiciones del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Es importante conocer esa vertiente jurídica que late también detrás de sus libros. Empezó a trabajar en la Fundación Juan March y después se doctoró en filosofía. Conocer esa trayectoria académica tiene su importancia porque responde un poco también a una especie de arrebato, él lo llama de otra manera, pero una especie de arrebato que él tuvo a los 16 años. Él dice que se quedó, dirían los jóvenes ahora, enganchado a la cultura de la Grecia clásica, ¿no? Los mitos, la política, la democracia, la manera de verlo, el arte, y eso, madurando esa idea, le llevó a hacer el clásicas, le llevó después a la judicatura y después le llevó a la filosofía, ¿no? Y toda esa trayectoria vital, académica, ha acabado vertiéndola después en sus libros, y que es la manifestación que todos los ciudadanos tenemos para conocerle de una forma más directa, ¿no? Tiene obras de referencia, no paso a enumerarlas todas, simplemente citar la más importante para mí, que es la Tetralogía sobre la ejemplaridad, una obra que para ser un filósofo le ha dado muchísima proyección pública. Es uno de los filósofos más conocidos en España. Su obra fue citada por el rey en un momento importante y eso todavía le dio más proyección, pero tiene otras obras y otros libros y reconocimientos muy importantes que me ahorro para ir avanzando rápidamente. Él se define como filósofo de la vida cotidiana, un concepto que él maneja mucho y que también lo hace muy interesante y con mucha proyección, es el de filósofo mundano. Está considerado un intelectual muy perspicaz, muy provocador. Algunas de sus entrevistas en los medios de comunicación son realmente muy, muy interesantes. Las respuestas que da, hay una especialmente graciosa. Bueno, después hablaremos un poco del humor. Él se considera un iluso, como les decía, y yo creo que sus libros, sus artículos, transmiten mucho optimismo, algo contrario a la típica figura del filósofo pesimista, que todo lo ve muy difícil, del ser o la nada. No, Javier Gomá es un hombre, yo creo, que respira optimismo y de mucha independencia de juicio.
yo no soy capaz de escribirle a un sitio, a un partido, a una orientación, a una ideología u otra, ¿no? Es un hombre que yo considero realmente, él ha escrito mucho de la libertad, yo creo que es un hombre libre, ¿no? Como les decía, el tema para mí más relevante y que más proyección nacional le ha dado es el de la ejemplaridad. Él propone que sea este concepto que ya casi nos habíamos olvidado todos de él, de la ejemplaridad pública, que sea un poco lo que vehicule el comportamiento de los ciudadanos y también de los dirigentes en una democracia madura como ya es la española. Esta teoría está muy profundamente analizada en 4 libros, como les decía, donde los pone desde una presentación muy teórica, como digamos que el orden académico impone, a un plano mucho más personal, más vivencial, más humano, ¿no? Lo acabo de escribir o de publicar, porque los fue publicando en varios años, estos 4 volúmenes, hace 5 años. Y yo la primera pregunta que quería plantearle a Javier Gomá es referida a esta teoría de la ejemplaridad y de la ejemplaridad pública y plantearle si 5 años después de publicar el último volumen, si tuviese que volver a escribir un epílogo, ¿qué diría en este epílogo sobre la ejemplaridad y la ejemplaridad pública? Muchas gracias por la presentación, gracias Fernando por la invitación, gracias a ustedes por la asistencia y por ese sagrado préstamo de la atención. Siempre me gusta insistir en que la atención se presta, no se regala y hay que devolverla con intereses, los intereses de la amenidad, los intereses del conocimiento o de la emoción. Estáis de suerte porque yo tengo unas décimas y eso hace que seré menos pomposo y pedante de lo habitual. También menos chistoso, seguramente, que otras veces, también por eso estáis de suerte. Y respondo a la pregunta. Sí, la intuición primera sobre la ejemplaría es muy antigua. Creo que lo has mencionado, 15, 16 años. Su gestación lenta, su maduración tardía. Y empecé a publicarlo en 2003. El último volumen apareció en 2013. Todo ello siguiendo una visión única. De hecho, se desatascó un atasco personal que tenía cuando decidí no publicar toda la intuición en un solo libro, que era mi intención primera, y comprendí que irrealizable, y es entonces cuando fue saliendo los 4, pero ya desde el primero anunciaba los otros 3. Y apareció en 2013 el último, y en el 2015 se agrupó en una caja. Y eso me dio la oportunidad, hasta cierto punto, de responder a lo que tú me has preguntado, porque me dio la oportunidad de escribir un prólogo en el que de alguna manera hacía balance de esa empresa intelectual, destacando sobre todo su carácter unitario. Y aunque habían sido 4 libros de lectura autónoma e independiente, sin embargo los 4 respondían a una sola visión, y en ese prólogo quise insistir en la unidad que alentaba el proyecto en su conjunto. Y la buena noticia para mí es que esos libros se siguen leyendo, o por lo menos se siguen comprando, porque la editorial ha decidido volver a hacer otra editorial, del mismo grupo, ha decidido reunir por segunda vez en una caja distinta, la editorial de bolsillo, que publica, como sabéis, y edita primorosamente, pues en noviembre, en enero o febrero, coincidiendo con los 10 años de la aparición de Ejemplaridad Pública, aparecerá otra vez esa edición conjunta de los 4 libros de la ejemplaridad y le pondré otra introducción, o otro prólogo, el que ya estoy, he abierto carpeta y voy poniendo intuiciones para cuando tenga que escribir después de verano. Y una cosa diré que no importante desde el punto de vista intelectual, pero sí desde el punto de vista personal, que diré en ese prólogo, es que me gustaría desechar un concepto de lo que podríamos llamar la ejemplaridad antipática. Y entiendo por ejemplaridad antipática
el uso que algunos hacen del concepto de ejemplaridad solo para deslegitimar al adversario político. Una ejemplaridad que es algo así como un examen sorpresa que te hacen cuando menos te lo esperas, en el que muy cortoplacista, ese día en el que dejaste de pagar un impuesto municipal, de pronto el adversario político te sorprende fuera de norma y utiliza el concepto de ejemplaridad para insultarte o para, como instrumento de arma política, cuando si, por lo menos a mi juicio, es algo la ejemplaridad, es un ideal a larguísimo plazo y sobre todo un ideal de autoexigencia. De manera que la ejemplaridad no es una pauta por la que denuncias que un tercero está en determinado momento fuera de norma, porque si eso fuera la ejemplaridad, entonces la ejemplaridad sería la cosa más antipática que existe y haría imposible algo que pienso que pertenece al derecho de todo hombre y de toda mujer, que es el derecho a equivocarse, el derecho a ensayar, a probar, a buscar proyectos, salidas, a corregirse, a volver al punto de partida, el derecho a no nacer aprendido, sino a aprender, y en consecuencia el concepto de ejemplaridad tiene que dar margen a todo eso. Y si la ejemplaridad no permitiera la equivocación, el error, el intento fallido, la corrección, el aprendizaje, la superación, la evolución, pues entonces sería algo extremadamente antipático, asfixiante, intolerante, inquisitorial. Y por el contrario, yo veo la ejemplaridad, cosa que he destacado en el último libro, que ya digo como curiosidad, estuve tentado este último libro de incorporarlo a la edición de los 4, que es La imagen de tu vida, en el que razono que la ejemplaridad, al final, cuando se radicaliza el concepto, no es más que la imagen póstuma que legamos a los que nos sobreviven. Esa experiencia que todos tenemos de cuando alguien fallece, paradojas de la vida, nos acabamos quedando con 15 o 20 anécdotas de tu padre, de tu abuelo, de tu madre, de tu hermano, con el que has vivido en paralelo una vida entera. Parece como que la vida entera se compendia en 15 o 20 anécdotas de una enorme fuerza simbólica. Y al final, la vida de una persona es luminosa en el doble sentido de la palabra, es luminosa en el sentido de que da luz y da calor, o por el contrario es una imagen que da oscuridad y añade frío al frío que ya existe. Al final la ejemplaridad es eso. Y en la trayectoria, el resumen de una trayectoria vital que permite todo eso que antes he dicho, tentativas, ensayos fallidos, errores, aprendizajes. Y eso es algo que me gustaría destacar por el hecho de que en ocasiones uno ve citado el concepto de ejemplaridad, incluso me citan a mí como instrumento exclusivo de la lucha política para arruinar el prestigio de un tercero. Por supuesto, estoy a favor de la ejemplaridad en la vida pública, también en la vida privada, pero lo propongo siempre como ideal. Un ideal que opera en el corazón de los hombres y de las mujeres a largo plazo. Suelo definir la ideal como una propuesta de perfección. Y como toda propuesta de perfección, no es de este mundo, porque este mundo es imperfecto. Nos guía, nos señala una dirección, nos seduce, moviliza nuestro entusiasmo, dota sentido a nuestra vida individual. Son algunas de las características que suelo atribuir al ideal. Pero como tal, no existe, porque este mundo está presidido por el principio de la imperfección. Entonces, cuando uno ve que el concepto de ejemplaridad, tan lentamente elaborado a lo largo de tantos años, afortunadamente, algo que tú has dicho, afortunadamente para mí ha sido muy gratificante ver que el concepto no ha sido apropiado por un grupo político, ni por un estamento, ni por un sector, sino que ha sido claramente un concepto transversal.
Y eso es satisfactorio para alguien que sabe que los conceptos filosóficos tienen una velocidad geológica, suelo decir, mientras que la política tiene una velocidad supersónica. El ver que no ha sido un concepto que ha sido dentro de la velocidad supersónica de la política atribuido solo por un grupo produce una satisfacción. Pero indudablemente, junto a esa asunción transversal de conceptos, ha producido también un cierto empobrecimiento y la tendencia a usar la ejemplaridad no como un ideal atractivo, seductor, cohesionador, alentador, elevador del ánimo, sino solo como un instrumento inquisitorial, judicial, deslegitimador del adversario. Otras cosas podría decir, pero es que esta última, bueno, me ha venido por acontecimientos recientes. Sí. Yo, Javier, ahí, en relación con lo que has dicho y con lo que hemos leído en tu obra, sí que me parece que en un momento determinado tú mismo señalas que una parte del propio triunfo popular, entre comillas, de la palabra ejemplaridad, está también en la necesidad social de buscar una responsabilidad extrajurídica en la sociedad española. Y aquí apunto una idea que a mí siempre me ha parecido muy importante y me gustaría que reflexionases sobre ella. ¿Por qué esta sociedad, y luego ver cómo hemos evolucionado, ¿no? Pero ¿por qué esta sociedad durante tanto tiempo ha entendido que la única responsabilidad posible era la responsabilidad penal? Y esta me parece que es una de las ideas que nos ha contaminado, que ha contaminado el debate público y el propio debate político, ¿no? Entonces, creo que la idea de ejemplaridad como ideal es perfecta como guía para la vida individual y para un cierto discurso colectivo, pero necesitamos, me da la sensación también, un escalón intermedio que poder reclamar al dirigente. No le podemos pedir perfección como ser humano, pero sí podemos pedir determinadas pautas de comportamiento, incluso en el error, porque a veces me parece que hay que saber equivocarse y me parece que ahí nace uno de los problemas. Y una segunda reflexión es, alejándome de la vida política, pero no resisto la tentación de plantearlo. Precisamente va en una dirección contraria. En las últimas semanas creo que estamos asistiendo a la contaminación de la obra, de una de las dimensiones de la imagen de la vida que dices, por la ejemplaridad de la vida. El cruce, es decir, personas que todos conocemos tienen una obra genial, pero que a lo mejor su biografía no resiste precisamente un juicio crítico, y menos con nuestros ojos, porque yo creo que esta es otra de las cosas que deberíamos poner en tela de juicio. No podemos enjuiciar con los mismos ojos y creo que eso es importante. Pero ¿no ves también un peligro en estos momentos en esa contaminación de la obra de una persona por su biografía y cómo se está empezando a cuestionar incluso la obra en función de esa biografía? ¿Cómo jugaríamos ahí con la misma idea de ejemplaridad y con ese legado? Estás pensando, por ejemplo, en Céline, Estoy pensando en Céline, estoy pensando en una biografía como la del propio Picasso. Estoy pensando en... hay muchísimos ejemplos que nos dirían, es decir, bueno, personas cuya obra es mucho menos que incuestionable, pero que en cambio, si analizamos desde el punto de vista de lo que sería, en esa disociación que tú estableces entre la imagen de la vida y la obra artística, pues en la obra artística han llegado a lo mejor al extremo, y en cambio, bueno, pues la imagen de su vida no es... O Heidegger. Heidegger o Pablo Neruda, o sea, hay mucha gente que tiene esa disociación. Bueno, si no he entendido mal, respecto a la primera pregunta, es la relación en una sociedad entre legalidad y moralidad y el anhelo que ha habido, sobre todo en el siglo XX y en el ámbito de la teoría general del derecho, de fundar la Constitución, de fundar el ordenamiento jurídico sobre bases estrictamente jurídicas y no morales. Sí. Ha habido un gran esfuerzo de emancipación del Estado de Derecho desde fundamentos religiosos,
ideológicos o morales. Y es muy conocido, por ejemplo, todo el empeño de Kelsen de hacer una teoría pura en el sentido de depurada de presupuestos ideológicos, normalmente morales, muchas veces se entendía que tradicionales, que estorbaban el progreso de una teoría general del derecho y del Estado que debía ser moderna y pura, un poco a imagen de las ciencias modernas que eran capaces de establecer su método con independencia de presupuestos ideológicos o morales. Entonces, tiene sentido, como ardiz de la ciencia, el tratar de decirse de sí misma que es pura, en el fondo para emanciparse de condicionamientos ideológicos. Lo que ocurre es que ese deseo de ley, 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 que además va en paralelo, como menciona Max Weber en Economía y Sociedad, de las tres grandes fuentes de legitimación, ¿no? Como se suele decir, el carisma, la costumbre y la ley, pues la ley ha tenido un gran predominio a partir de la Revolución Francesa porque emerge como protagonista de la historia la masa. Entonces, cuando se produce esa traslación masiva de la gente, de los pueblos a las ciudades, pues se produce un fenómeno nuevo, y es que cómo se administra una masa que es potencialmente incontrolable. Y es entonces cuando la ley adquiere un predominio absoluto como texto escrito, normalmente gestionado por un cuadro de funcionarios, y que se considera que es el instrumento óptimo para la gestión de las masas urbanas. Y con independencia de los principios generales, donde parecía que había una fuga también otra vez a la moralidad, y de la costumbre, que también tenía algo de tradicional, de arcaico, que se pretendía también cegar como fuente de derecho. Y así, por ejemplo, ¿os acordáis? En el Código Napoleónico, la única fuente de derecho es la ley, ni costumbre ni los principios generales. Y entonces se ha asociado la legalidad, el Estado de Derecho, a cumple la ley, y si cumples la ley, haz lo que quieras. Y hemos observado que ese principio de cumple la ley y haz lo que quieras no es suficiente, porque cumpliendo la ley no te aseguras una sociedad bien organizada. Para empezar, porque todo el mundo sabe, y es una experiencia que tarde o temprano las sociedades y los individuos hacen, hay muchas cosas que no se pueden apresar en la jaula de la ley, y que además a través de la ley tú no puedes obligar a la gente a que sea decente. ¿Cómo obligas por ley a la gente a que sea decente? Y una sociedad, al final, lo que aspira son gobernantes decentes, que sean buenos ciudadanos, y el resto de la ciudadanía que asimismo sea decente, y si no, la ley, que siempre es una ley coactiva, la ley es aquel instrumento que lleva aparejado una sanción para caso de incumplimiento, y que se asegura esa cosa tan misteriosa que es la obediencia de la mayoría. Fijaos que es realmente algo paradójico, que la mayoría obedezca a una minoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues una de las razones por las que se supone que la mayoría obedece a una estricta minoría es el miedo que produce la sanción prevista para caso de incumplimiento. Bueno, pues sabemos que ese miedo no es suficiente y que las sociedades no se guíen solo por las sanciones previstas para caso de incumplimiento. Si fuera así, pues los estados fallidos, de esos que se dicen que existen en África o en Latinoamérica, pues no tendrían algo muy sencillo para convertirse en estados de una modernidad avanzada. Solo necesitarían un instrumento, que es una fotocopiadora. Cogerían aquel estado que consideramos más avanzado del mundo, fotocopian sus leyes, las incorporan al ordenamiento jurídico del estado fallido y instantáneamente se convertirían en un estado, una democracia avanzada. Ya vemos que la ley no es suficiente, sino que la ley descansa sobre un lecho de costumbres. Joaquín Costa, que era aragonés, ¿no? Sí. Joaquín Costa definió la ley, que la ley es una propuesta de costumbre. Porque si tenemos una ley que no se cumple, es papel mojado, cae en el desuso. Y una ley no se puede cumplir solo por una infinita salva de
de sanciones para el caso de incumplimiento. Por tanto, la ley descansa sobre un lecho de costumbres y las costumbres descansan, como es bien sabido, sobre la capacidad innovadora que tienen determinadas personalidades carismáticas. Ese es el esquema de Max Weber, ¿no? Personalidades carismáticas son innovadoras, crean costumbres nuevas. La costumbre no es más que la rutinización del carisma de personalidades innovadoras y finalmente eso al final se convierte en ley. O un legislador prudente sería aquel que solamente aprueba como ley aquella que podrá convertirse en futura costumbre. Entonces ya hemos visto que la ley no es suficiente para una organización de una sociedad decente. Eso que también Ortega llama en un artículo la decencia nacional. ¿Cómo organizamos la decencia nacional? Pues ya se ve que por ley no es suficiente. Y además aquello de cumple la ley y haz lo que quieras, cumple la ley sin perjuicio de tercero, desde el punto de vista de la ejemplaridad, desde el punto de vista de la moralidad, ese principio no existe, porque todo ejemplo, toda conducta es siempre un ejemplo positivo o negativo en tu círculo de influencia. O dicho de otra manera, desde el punto de vista de la moralidad, no existen zonas exentas. No existe una zona en la que tu comportamiento no tenga efecto. Siempre tiene un efecto positivo o negativo. O dicho de otra manera, tu comportamiento siempre está produciendo un beneficio o un perjuicio a tu círculo de influencia. No basta. No hay una zona que dice, bueno, yo cumplo la ley y hago lo que quiero. Desde el punto de vista legal, sí. Desde el punto de vista moral, no. En consecuencia, hemos llegado al convencimiento de que cumplir la ley, por supuesto, es necesario, pero no es suficiente y se necesita un plus. Y la crisis, a partir de posiblemente del 2007-2008, hizo nacer en la sociedad una demanda de una exigencia de decencia más allá de la ley. O sea, la ley es el mínimo. Es que la ley es simplemente que si no la cumples es un ilícito. Pero esa ley no asegura la decencia y la honestidad, que es digna de confianza, que es lo que hace al político digno de confianza. Y también me gusta repetir la observación de que en la época post-ideológica en la que nosotros vivimos, en la que el 90%, quizá más, del presupuesto general del Estado está comprometido, gobierne quien gobierne, porque salvo algo, hombre, verdaderamente antisistemático, pues los partidos van a pagar las pensiones y van a pagar la seguridad social y van a pagar la sanidad y la educación y habrá una diferencia de un punto por arriba o por abajo, pero la inmensa mayoría del presupuesto está comprometido porque ya se ha llegado a un pacto social de derecha e izquierda sobre este Estado social y democrático de derecho. Al final, lo que cuenta es si alguien es digno de confianza. Suelo insistir en la anécdota de que Obama, que es una persona muy ilustrada y con buena formación, para ser presidente de Estados Unidos no escribió un libro sobre el Senado o sobre las relaciones internacionales, sino que escribió no una, sino 2 autobiografías. Porque en esta época posideológica lo que importa es convertir tu vida en un ejemplo digno de confianza. Y hoy es muy frecuente, incluso en España es muy frecuente que un candidato a la presidencia, un candidato a una comunidad autónoma, o él mismo haga la autobiografía o se la haga un tercero, autobiografía autorizada, en el que trata justamente de convertir la biografía en una persona digna de confianza. ¿Y qué es digno de confianza? Por eso es tan hermosa la expresión española inspirar confianza, porque lo que te sugiere es que la confianza no es algo mecánico, no es algo industrial, no es algo que se pueda crear en serie, sino algo que se inspira. ¿Y qué inspira confianza? Alguien digno de crédito. Y al final, ¿qué es lo digno de crédito? Pues un poco, como decíamos antes con la imagen de la vida, es un juicio general sobre la persona, donde no separas entre vida pública y vida privada, sino que dices, de esta persona en su conjunto, eso que Cicerón llamaba la uniformidad de vida, en su conjunto es digno de crédito. Es una persona digna de fe. Entonces, en la política, sobre todo en esta época posideológica, lo que verdaderamente cuenta es que los políticos sean dignos de crédito.
Y para ser digno de crédito no es suficiente decir, y es que cumplo la ley. Parece que necesitas algo más. Y necesitábamos un concepto, y la sociedad demandaba un concepto, y parece que el concepto de ejemplaridad funcionaba, porque el concepto de ejemplaridad, por su propia naturaleza, no distingue entre espacio público y espacio privado. No se habla solo, cuando mi libro se titula Ejemplaridad pública, no es como contrapuesto a una ejemplaridad privada, sino que es que lo que afirma es que todo ejemplo es, por propia naturaleza, un ejemplo público, todo, porque siempre es ejemplo para alguien. O sea, no hay un ejemplo privado. Igual que dice Wittgenstein que no hay lenguajes privados, pues tampoco hay un ejemplo privado. Entonces, el concepto de ejemplaridad era, por su propia naturaleza, un concepto que exige una conducta moral más allá de lo meramente legal, y además un concepto en el que no admite la parcelación entre lo público y lo privado, sino que tiene que ver con ese halo que rodea a la persona y que en conjunto la hace o no digno de crédito. Y entonces, claro, y termino con respecto a la primera pregunta y seré más breve respecto a la segunda, es que, por un lado, el Estado de Derecho moderno se diseñó para emanciparse de las fuentes morales que podríamos llamar del antiguo régimen, pero llegó un momento en que se vio que el Estado de Derecho, en el sentido moderno, ese de cumplir la ley y haz lo que quieras, no era suficiente, porque es cumplir la ley, pero sé ejemplar. Necesitamos un plus. Y hasta cierto punto el concepto de ejemplaridad era algo así como una remoralización del Estado de Derecho una vez que el concepto de derecho había nacido para emanciparse de los presupuestos morales. Y respecto a la obra y al autor, por supuesto es un tema muy interesante la relación entre el artista y su obra, y la moralidad de la obra y la moralidad del artista. Para empezar, yo que me considero sobre todo un literato y que he escrito mucho sobre la vocación literaria y que he experimentado con intensidad, incluso diría que con violencia, la vocación literaria, siendo la filosofía solo una de las modalidades de lo literario. He afirmado muchas veces y he escrito que la filosofía es literatura, es literatura conceptual. La verdadera ansiedad de quien ha experimentado el rapto de la musa es la de crear una obra que perdure, es la de crear una obra que aspire a una cierta perfección y que sea dadora de sentido. Nuestra experiencia es una experiencia fragmentaria. En un puzzle de 50 piezas nuestra experiencia ha colocado 5. Y la vocación literaria es aquel deslumbramiento por lo que quieres ver 45 piezas más que completan el puzzle con tu imaginación. Y entonces tienes una visión y al final, cuando tienes esa visión, temeroso de que se la lleve la corriente del viento, pues buscas, y ese es el segundo momento de la vocación, lo que yo llamo la misión, un soporte para que sea perdurable, para que se lo puedas ofrecer a los demás. Y entonces, si ese soporte es el lienzo, es un pintor, si es el mármol, es un escultor, y si es un texto, pues eres un literato. Suelo decir también que el literato, la persona que tiene vocación, es la persona, y tiende a ser una persona egocéntrica, pero no egoísta. Egocéntrica porque suele encontrar dentro de sí mismo las fuentes de su inspiración. Y por tanto tiene mucho de análisis de sus vivencias. Pero no egoísta. El buen artista es todo lo contrario de egoísta, porque un egoísta, que es muy frecuente también en el ámbito literario, es el que utiliza la obra para la expresión de su yo. Cuando el verdadero artista, a mi juicio, es el que subordina el yo a la perfección de la obra. Por tanto, lo importante es la perfección de la obra, no la expresividad del yo. Entonces, el artista que hace una obra que podríamos decir perfecta ha demostrado una cierta generosidad. Y es la subordinación del yo a la perfección de la obra. Y eso ya tiene algo, ya tiene un primer momento de ejemplaridad, ¿no? Aparte de que ha creado una perfección donde no existía. Y esa perfección aspira a que sea leída o disfrutada por ciudadanos ilustrados. Y un ciudadano ilustrado es el que sabe distinguir entre la perfección de la obra y la perfección de su autor. Y aun cuando puedas ver malos ejemplos en las tragedias de Shakespeare, las tragedias de Shakespeare te pueden producir una emoción que te eleva desde el punto de vista humano y no necesariamente tienes que
de ello extraer la lección de que tienes que emular a Macbeth o a Ricardo III. Pero, y eso sí que me gustaría decirlo porque no se suele decir, quien haya leído o haya ojeado la imagen mi libro de la vida, la imagen de tu vida, empiezo un ensayo que se titula La humana perduración con esta afirmación, que no es una afirmación comúnmente admitida. Y digo algo así, para ser buen padre no basta con ser buen padre. Para ser poeta no basta con ser poeta. Y quizá incluso para ser un hombre no basta solo con ser un hombre. Bueno, pues para ser artista, un artista verdaderamente de los grandes, creo que no basta con ser un gran artista. Y es muy frecuente, si uno piensa en Homero, si uno piensa en Platón, si uno piensa en Dante, si uno piensa en Cervantes, por supuesto. La reivindicación de Cervantes. Cervantes en la imagen de tu vida. Uno piensa en Tolstoy. Te das cuenta que los grandes, los verdaderamente grandes, no son solo unos grandiosos artistas, sino que son algo más. Porque para encontrar la perfección en una disciplina, tienes que encontrar una cierta fuente de perfección fuera de esa disciplina. Es muy frecuente. Si tú quieres ser un ingeniero absolutamente extraordinario, lo más frecuente es que no seas solo ingeniero. Encuentras inspiración para esa perfección fuera de la disciplina, algo que trasciende la disciplina. Bueno, entonces hay grandísimos artistas que lo son, porque ya han hecho algo digno de mérito, que es la generosidad, primero, de crear una perfección donde no la había, con un gran sacrificio personal, puesto que, insisto, el arte es siempre una disciplina del yo y no una concupiscencia del yo, ni una expresividad del yo. El verdadero arte, a mi juicio, tiene algo de sacrificio del yo en el altar de la obra. Y en segundo lugar, hay artistas que no son solo artistas, que tienen esa perfección que solo alcanzan aquellos que son más que artistas. Y es entonces cuando encontramos a los grandes de los grandes, que normalmente hay detrás de ellos una cierta ejemplaridad de vida. En ese libro me ha parecido precioso esa reivindicación del cervantismo, incluso frente al propio quijotismo, ¿no? Yo creo que hay, y das incluso a través de Cervantes unas pautas para la España moderna. Sí, si me permites glosarlo en unos minutos nada más, muy poco, porque cuando se celebró en el 2015 el aniversario el 2016 del fallecimiento de Cervantes, pues me sentí muy honrado de que me invitaran a formar parte de la comisión de la organización de la gran exposición de la Biblioteca Cervantes, y también que me pidieran un texto, y como suelo hacer, procuro solo escribir aquello que responde a un plan previo que tengo trazado, ¿no? Y entonces, cuando se produce la sincronía, pues entonces ya es perfecto. Y quería escribir sobre Cervantes y lo que podríamos llamar la ejemplaría póstuma de Cervantes. Porque tenía la intuición de que Cervantes tiene algo así como una fórmula que es más secreta que la de la Coca-Cola, encerrada, según dicen, en una cámara blindada y que solamente la conocen el presidente y alguna persona más. Porque Cervantes tiene un encanto, tiene es como una expresión eminente de lo humano, que encima tiene esa bonomía, esa sabiduría, esa compasión. Verdaderamente tiene un encanto irresistible. Y se trataba de encerrar ese encanto en una fórmula. Y la fórmula que yo propongo, que sería un poco más extenso desarrollarla, con mucho gusto luego en el coloquio, si alguien tiene interés, ahondo sobre ella, porque cada una tiene su matiz. Es el encanto, a mi juicio, de Cervantes se resume en 3 conceptos. Nos propone un idealismo de nuevo cuño, pero como todo idealismo en la modernidad, solamente es soportable si se combina con la
autoironía. Y ese idealismo autoirónico debe dejar espacio a la cortesía, es decir, a la presencia del otro. En una literatura, la occidental, que a partir del siglo XVIII ha destacado sobre todo por ser bárbara, no cortés. Incluso ha hecho de la barbarie una bandera, una afirmación. Entendiendo por barbarie, no pretendo que sea un insulto, sino entiendo por barbarie la exaltación de los instintos del yo en nombre de la autenticidad, de la originalidad, de la espontaneidad, del ser tú mismo, incluso de la reivindicación de la vulgaridad, incluso la reivindicación de la perversión, que tiene su sentido, también con mucho gusto hablaría de ello, pero que tiene como precio la ausencia de cortesía. Prácticamente la literatura occidental del siglo XVIII y XIX es un desprecio de la cortesía, quizá con la excepción de Jane Austen, que es otra de mis escritoras favoritas y que ha conseguido hacer un arte muy elevado que, sin embargo, incluya el espacio del otro, la urbanidad, la autocontención, donde el otro también tiene su espacio. Entonces, lo que decía era que la imagen de la vida de Cervantes, constituida por esos tres principios, idealismo, cortesía y humor, podía ser un ideal vigente para el siglo XXI, no solamente español, posiblemente mundial, y que España sería un país mejor si asumiera las tres características de la fórmula Cervantes, si fuera un país todavía capaz de idealismo. Y para ser capaz de idealismo se necesita ingenuidad, se necesita ser un iluso, porque el idealismo es aceptar dentro de ti las fuentes del entusiasmo que te elevan hacia algo superior, siendo así que el mundo entero es un coro que conspira contra ello. Si tienes ilusiones es porque no estás bien informado, eres un ingenuo en el peor sentido de la palabra, eres un ignorante, incluso eres desleal respecto a los que sufren, eres de un optimismo poco menos que ofensivo. Pero claro, sin idealismo las sociedades no progresan, sin idealismo las sociedades ni siquiera pueden ejercer la sana crítica, porque la sana crítica se hace a partir de un ideal. Si criticamos a este político o si criticamos a este ciudadano, es porque se desvía de un ideal que todos tenemos en la conciencia. Por tanto, el ideal es aquello que moviliza el entusiasmo, que hace progresar a los pueblos, y también es aquella instancia a partir de la cual ejerzamos la sana crítica sobre el presente, tan importante. La sana crítica distinta del criticismo, que es criticar por criticar. La auténtica crítica es aquella que presupone un ideal previamente edificado. Pero claro, el ideal debe soportar el test del humor, porque si no, el riesgo es el fanatismo. Y cuidado con aquellos ideales que se convierten en fanáticos, porque el fanático lo primero que pierde es el humor. Y lo último que soporta es la crítica, la crítica relativizadora, que es la propia del humor. Y por último, un ideal que soporte el test del humor y que deje espacio al otro, que es la esencia del gran problema ético que tiene planteado no solamente España, sino las democracias modernas, y es cómo ser libres juntos. Siendo así que ser libres juntos exige la aceptación de una cierta limitación de la libertad, de una cierta disciplina, de un cierto protocolo, de una cierta etiqueta, de una cierta ética, ¿no? A mí me gusta destacar como concepto de ética tiene que ver también con la elegancia en el sentido de elegir, y con la aceptación de unos límites como la apropiación de unos límites como constitutivos del individuo, como positivos. En fin, todo esto para decir por qué cuando traté de indagar la fórmula Cervantes y la ejemplaridad póstuma de Cervantes, me parecía que era una imagen plenamente vigente para la España del siglo XXI. Ahí, voy a dar un salto aprovechando. Hay una frase también en un momento determinado que dices que cuando España, se dice España no es un país,
de gran filosofía, de grandes filósofos, dicen, no, nuestra filosofía está en la literatura. España tiene una importante filosofía en nuestra literatura y quiero aprovechar el salto desde Cervantes y esa filosofía que podemos encontrar en el ejemplo cervantino a una afirmación que a mí me parece fundamental. Te hacía antes la reflexión sobre el tema de la democracia. Dices, lo digo literalmente, si la filosofía quiere recuperar la escala de la gran filosofía, debe proponer un ideal cívico para el hombre democrático, para la democracia de masas. Yo creo que aquí está uno de nuestros grandes retos. Luego, en un momento determinado también, supongo, en muchos momentos, dices que la democracia necesita del ideal para vivir juntos, que todavía ese orden democrático, el orden democrático civilizatorio no ha encontrado esa tensión de ideal que sí han encontrado otros momentos históricos y que necesitamos eso. Entonces, a mí esa reflexión me parece fundamental y la apoyas mucho en el tema de la costumbre, que creo que es otra para los que somos juristas kelsenianos, es una idea muy importante para sacar partido de ella. Entonces, me gustaría, si haces alguna reflexión sobre ella, pero Javier, únicamente una cosa, ¿no crees que hoy, y te lo digo a ti, que no es a quien debería decirse porque has demostrado lo contrario, pero ¿no crees que detrás de esa necesidad hoy nos topamos con el problema de la intensidad, con el problema de a qué velocidad transcurre todo? No hay una dificultad de escala casi, a mí me parece inaccesible, en decir, necesitamos pensar, necesitamos un ideal y sin embargo el mundo se nos transforma en meses cuando antes se nos transformaba en décadas. Sí. En muchos derramado en muchos libros y en artículos hablo del concepto de ideal. De hecho, en la introducción que hice al compendio de las obras de la tetralogía en 2015, justamente lo que destacaba es que el concepto de ejemplaridad era, desde el punto de vista, tenía dos dimensiones: ontológico, sobre el que posiblemente no es hoy el momento de hablar, pero que verdaderamente era un motor de mi pensamiento, es el concepto de la verdad, el concepto del ser como ejemplo, frente al concepto de ser y de verdad como lenguaje, que es el que había sido dominante. Y luego, desde el punto de vista del comportamiento, la ejemplaridad como ideal. Y eso es el hilo conductor de toda la tetralogía. Y claro, cuando yo iba sacando adelante el concepto de ejemplaridad, de 4 libros, e incluso empezaba a observarme a mí mismo con cierta distancia y comparándome con el pensamiento vigente, pues me daba cuenta que el pensamiento vigente es un pensamiento que, lo digo con el título de uno de los ensayos que tú has leído porque lo citas y que está en Filosofía Mundana, el mundo contemporáneo es el mundo de la deserción del ideal. Y hay buenas razones para desertar del ideal, pero en ese ensayo, que es un poco más largo, voy presentando todas las corrientes filosóficas o las principales corrientes filosóficas de los últimos 40 o 50 años como respuesta al hecho de que la filosofía ha desertado de la misión de proponer un ideal. Entonces, hago un recuento de la filosofía que dice, bueno, no, el ideal no, lo que tenemos que hacer es crítica de las ideologías. No, entonces no hacemos un ideal, que es simple decir cómo debemos ser, no, decimos cómo somos. Bueno, Bauman dice, nosotros somos sociedad líquida, pero eso no es cómo debemos ser, eso es sociología, es cómo somos. O somos una sociedad riesgo, o dice, bueno, pues no es ni una crítica de las ideologías, ni cómo somos, no. ¿Cuántas veces, seguro que vosotros habéis tenido la experiencia de ir a un libro de filosofía y en realidad no es filosofía, sino que es historia de la filosofía? Entonces te dice lo que opina Platón sobre el amor, lo que te dice Kant sobre el amor, lo que dice Schopenhauer sobre el amor. Ya, pero ¿y hoy? O sea, ¿cómo haces lo que según Hegel es la esencia de la filosofía? La apropiación de tu propio tiempo con el pensamiento. Entonces, pues bien, o te dicen, bueno, hoy la filosofía es demasiado compleja, lo que importa es la ética aplicada. Entonces te dicen, bueno, vamos a ver, filosofía de las organizaciones, ética de las organizaciones, o la bioética, o la ética y neurología, o ética y empresa, o la ética animal, ¿no?
O te dicen, no, y es un poco en línea francesa, vamos a hacer una filosofía que sea filosofía del bien vivir, ¿no? Es como hay que vivir con gozo, con belleza, con el dolor, en fin. Esa también se da sobre todo en cierta filosofía francesa, que es una filosofía que podemos, pues eso, de la vida. Todo lo cual, en ese ensayo, insisto, está muy bien si es subalterno a lo principal, y es que la filosofía propone un ideal. Porque la filosofía es el momento de máxima conciencia de la cultura, y en toda cultura, nos guste o no nos guste, esté o no definido, hay siempre un ideal tácito. Porque si nosotros criticamos a alguien, o nosotros proponemos algo, o los partidos políticos, o los ciudadanos, o los medios de comunicación, enjuician como positivo o como negativo cosas, es solo porque subyace un ideal de lo que es bueno o deseable para la ciudadanía, o lo contrario. Entonces, hay un ideal griego, romano, medieval, renacentista, barroco, ilustrado, romántico, posromántico, y hay un ideal. Ahora, lo que pasa es que posiblemente está menos definido, menos estudiado, menos investigado, menos verbalizado, menos conceptualizado, porque hay una inhibición de todo el pensamiento contra el ideal. ¿Por qué? Pues porque dicen, hoy la sociedad es demasiado compleja como para reducirla a un solo ideal. A ver, ¿quién es el valiente que te dice, que te propone aquí un ideal? O te dice, hombre, es que los ideales, sobre todo en forma de utopía, han producido 50 millones de muertos, identificando erróneamente ideal con ideología. O, sobre todo, el tono vital dominante hoy es el del escepticismo. El escepticismo pesimista. Es una especie como de nihilismo lúdico. Todos somos nihilistas, lúdicos en el sentido de que un nihilismo no existencial, no dramático, sino somos descreídos, pero consumidores. No creemos en nada, estamos de vuelta de todo, incluso un niño de 7 años está ya de vuelta de todo antes de haber ido a ningún sitio, mama leche escéptica y descreída y desenamorada antes de haberse enamorado y de haber creído y de haber soñado. Y el tono vital absolutamente dominante es el descreimiento total, combinado, eso sí, con un amor al consumo y a una cierta buena vida. Entonces, eso nos inhabilita para la ingenuidad propia, que es la que te peralta hacia el ideal. Es decir, bueno, yo estoy de vuelta de todo, yo ya sé todo, yo sé que a mí nadie me engaña, aquí a nadie se chupa el dedo, yo no me chupo el dedo, yo sé cómo funcionan las cosas. El sacrificio, el precio de todo eso es que te conviertes en una persona que es la figura dominante en la cultura contemporánea, que es el cínico. La figura dominante en la cultura es el cínico. Y el cínico es aquel que ve cualquier intento de proponer un ideal como un intento ingenuo. Es por eso por lo que yo he hecho de la ingenuidad mi método. Tengo un libro que se titula así, ¿no? Ingenuidad aprendida. Por supuesto, no la ingenuidad del que desconoce o del estúpido, sino la ingenuidad del que sabe cómo funciona la vida y pese a eso se determina al ideal. Y claro, todo el concepto de ejemplaridad en realidad es machaconamente proponer a nuestra sociedad un concepto de ideal, que es el ideal de la ejemplaridad, que además pretende ser un ideal transversal, tiene algo que decir, también lo digo en un microensayo que se llama así, del héroe del concepto de ejemplaridad transversal, tiene algo que decir a todas las disciplinas, aunque trasciende, creo yo, a todas las disciplinas y propone un ideal general. Claro, es que lo que quiero decir es que un pueblo sin ideal es un pueblo muerto. Porque es lo que hace progresar. O sea, suelo definir el ideal, antes lo he dicho así un poco al bies, lo voy a decir ahora con las 4 características. Suelo definir el ideal como una propuesta de perfección, prescriptiva, no descriptiva, sino prescriptiva, señala un camino, da sentido a la experiencia individual y moviliza el entusiasmo. Esas son las 4 características que creo que definen el ideal. Bueno, pues una sociedad que tenga bien definido ese ideal tiene también bien definido la propuesta de perfección para esa sociedad, que prescribe también con precisión qué es lo bueno y qué es lo malo,
dador de sentido, iluminador de la experiencia individual. Una persona se siente con más sentido en su vida, con ese ideal, y moviliza el entusiasmo en la dirección. Entonces, ese pueblo progresa con mayor firmeza y con mayor seguridad en una dirección y ejerce también con mayor fundamento una crítica al presente. Es todo lo contrario del presentismo, una conformidad con el presentismo, porque hay una propuesta de perfección que contrasta. ¿Qué es escandalizarse? Escandalizarse es apreciar la distancia entre la realidad que observas y el ideal que tienes en la conciencia. Por tanto, cuando nos escandalizamos, en realidad estamos afirmando un ideal en nuestra conciencia cuya desviación nos escandaliza, nos conmueve, nos hace salir de nosotros. Y bueno, la objeción que tú planteabas, la velocidad de nuestro tiempo. Tú que has leído la imagen de tu vida, sabrás que en determinado momento distingo entre actualidad y realidad. Y la actualidad es aquello que nos tiene permanentemente convulsos. La actualidad periodística, la actualidad política, pero también la actualidad de sucesos familiares, personales, que nos tienen en permanente agitación y que satisfacen esa especie de demanda permanente de nuevas noticias, que todo el corazón humano tiene, que es como antes teníamos esa ansiedad que supongo que todos hemos vivido, sobre todo en verano, por lo menos donde yo vivía en el Escorial, que llegaba el cartero a las 10, a las 11, en una moto, por lo menos en el Escorial, y si venía o no venía carta, y ahora en cambio lo que tienes son notificaciones en las redes sociales, que es como una especie como de carta permanente, que puedes recibir 118 notificaciones, que son como 108 novedades que todos los días puedes estar un poco como en la conmoción de noticias nuevas. Pero una cosa es la actualidad y otra cosa es la realidad. Y llamo realidad aquellas cosas que siguen siendo actuales mucho tiempo. No un fin de semana, no una semana, no 10 semanas, sino mucho tiempo. Y a veces nos centramos mucho en los temas de actualidad que son espuma de los días. Y en cambio la actualidad subterránea sigue siendo de tiempo lento. Y es verdad, se producen grandes transformaciones, pero al final la experiencia fundamental es una experiencia que tiene que ver con el vivir y envejecer. En uno de los microensayos llamo la atención sobre Kant o Tintoretto, que no salieron de sus ciudades. Y a veces tenemos el atolondramiento, nos domina el atolondramiento de pensar que tener muchas experiencias nos hace más sabios, conocer muchos países, acostarnos con muchas mujeres, probar muchas drogas, hacer cosas nuevas, tirarnos de paracaídas, ¿no? Cuando, bueno, eso te puede mantener en una especie de conmoción o vibración vital o una especie de excitación más o menos difusa, cuando la aventura más grande que existe es el hecho asombroso de que vivimos y envejecemos y finalmente morimos. Y esa es la experiencia interna, es una experiencia profunda de apropiación de ti mismo, que tiene que ver con ese que Aristóteles llamaba ese progreso hacia uno mismo. Hacia uno mismo, no progreso hacia otros países o hacia otras regiones y a estados de conciencia, sino ese progreso hacia uno mismo en el que te apropias de tu propia condición, que es lo milagroso, que es lo asombroso, que es lo que te mantiene en un estado de estupefacción permanente, ese asombro de cómo alguien que nace con esta dignidad tiene esa indignidad de destino desde el sepulcro y esa especie de asombro permanente ante ello, frente a lo cual todo lo demás se convierte en eso, en espuma. Y por tanto, muchas de las mutaciones de las que tú hablas tienen que ver más con la actualidad que con la realidad. Al fin, la gente sigue naciendo, desarrollándose, envejeciendo, muriendo, sigue amando, sigue sufriendo, sigue anhelando, sigue aspirando a una cierta perfección, sigue desengañándose, y esa es la realidad. Y todo lo demás es la actualidad. Y cuando hablo de un ideal,
hablo de un ideal que, por supuesto, tenga más que ver con la realidad que con la actualidad. Bueno, yo lo había dicho a Fernando San Martín, porque me dijo, tiene que ser 1 hora y después 15 de preguntas. Yo dije, en 1 hora, digo, va a ser un poco justo. Sobre todo yo me enrollo bastante, sí. No, entre Pepe Tudela y yo habíamos elaborado una lista de temas que nos interesaría plantearle a Javier Gomá, ya habíamos hecho 12 o por ahí. Yo le dije a Pepe, igual son muchos, y vamos por el segundo y aquí hemos acabado. Es verdad que Javier ha tocado, por ejemplo, estaba muchos temas de la literatura y otros que ha sido ahí ofreciendo. Había un tema muy interesante que no ha salido, pero bueno, otra ocasión, cuando Fernando San Martín quiera invitar otra vez a Javier Gomá, el tema de la religión que tratas en tu cuarto, en varios libros, y el cuarto de la tetralogía. En fin, hay muchos temas, ¿no? Pero ha llegado el tiempo, el momento de que ustedes también puedan participar planteándole alguna pregunta, que le ruego a Javier que sea la respuesta lo más reducida para que quepan varias preguntas y no agotar el tiempo que tenemos. Si no preguntan Pepe Tudela, estoy seguro que va a entrar, con que yo les animo. Sí, por favor. Digo que menos mal que tiene usted fiebre. Una capacidad de explicación me ha parecido interesantísimo. Y bueno, dentro de mi ignorancia, pero de lo que había leído últimamente, había 2 cosas. Tuve una con relación cuando muere su padre, y hoy que se cumple, mi madre hubiera cumplido hoy 100 años, que murió hace no mucho. Hay una cosa que no he entendido muy bien, pero que me pareció leer, que como de alguna manera tenemos que seguir un poco como la obra o la imagen de nuestros padres, o algo así, ¿no? He querido entender. Y luego también me gustó mucho cuando dice que tu ejemplo de ejemplaridad perfecta es Jesucristo. Dice que no nace y no muere. No sé si puede un poco explicar esto. Bueno, lo segundo sí que se nos llevaría bastante lejos, ¿no? Porque además yo nunca utilizo la palabra Jesucristo, yo utilizo la palabra Galileo, porque la palabra Jesucristo está muy connotada. Y el libro pretendía hacer una aproximación no connotada, no excluyente, pero tampoco tomando partido, sino un estudio de la ejemplaridad y, sobre la base de esa ejemplaridad, que es indagada en el libro, la hipótesis de una esperanza. Ese es el cuarto libro. Respecto a lo primero, lo de la imagen de tu vida y el monólogo inconsolable, que supongo que se refería a eso, ¿no? Bueno, para mí ha sido una especie de bendición, porque no sé si saben la historia, se publicó en el periódico, lo leyó el director del Centro Dramático y justamente dentro de 2 semanas empieza la gira en Bilbao y luego va a Barcelona y luego va a Bogotá. La obra es un monólogo que se convirtió en obra de teatro, que se estrenó en el Centro Dramático Nacional de Madrid, en el María Guerrero, y que justamente dentro de 2 semanas con Fernando Cayo, sí. Y el que tenga la oportunidad, pues es el 23 y 24 en Bilbao y luego en Barcelona a partir del día 13, ¿no? Y bueno, y entonces lo que usted menciona, que es en la parte final del monólogo, el hijo, porque no tiene nombre, comparece delante de un grupo de personas, se supone, y les dice, con un poco de humor al principio, que les va a contar el itinerario de su duelo. Entendiendo por itinerario los 40 primeros días después del fallecimiento de su padre. Entonces traza un itinerario y lo que ocurre es cuando lo va contando, él mismo queda superado por los acontecimientos que cuenta y en determinado momento ocurre un hecho no definido, que es una voz no prevista que produce un giro y anticipa el desenlace de la obra. Y cuando ese hecho ocurre, que es una irrupción no definida y que desencadena el final, entonces el hijo, que ha pasado por una gran angustia, que es lo que en la obra se llama la visión de la medusa, la visión de la medusa le produce el presentimiento y la intuición de la negatividad absoluta de la existencia, generalizando su estado de duelo a casi una visión general de la vida. Ese momento no definido produce un cambio en el escenario, una especie de reconciliación consigo mismo y desencadena el final. Y en el final, el curso de los pensamientos que el hijo comparte con el público empiezan a ser de otra naturaleza.
empiezan a tener como un principio de esperanza, de reconciliación. Y una de las cosas que dice es, cuando ya pasa de el duelo inconsolable por un hecho pasado, el fallecimiento de su padre, va basculando a la última parte del monólogo, ya no tanto el duelo de su padre como por él mismo, diciendo, bueno, ahora me doy cuenta que si he estado definiendo y si he estado dibujando la imagen de la vida de mi padre fallecido, también yo algún día moriré y legaré la imagen de mi vida a mis hijos y a mis nietos. Y estoy todavía a tiempo, dice el hijo, todavía estoy a tiempo de introducir colores, formas, matices, luces en esa imagen de la vida que legaré algún día. Y entonces se imagina una especie como de cadena de imágenes de la vida en la que él puede proporcionar a sus hijos, pues eso que antes decía, luminosidad y calor, para que cuando ellos tengan que pasar por el mismo trance lo hagan con confianza. Con lo cual, en Inconsolable, pese al título, porque sí que representa una experiencia en sí mismo inconsolable, sin embargo aspira al final a ofrecer consuelo al lector, o ahora sobre todo al espectador, y también un desplazamiento del centro del duelo por un hecho pasado a la comprensión de que el que vive todavía es empresa, todavía es aventura, y en consecuencia todavía está a tiempo de mejorar la imagen de su vida futura. Y por tanto ya no quedas anclado en el duelo del pasado, sino que te proyectas hacia el futuro y puedes entender y vivir la imagen que has recibido como un estímulo para mejorar tu propia imagen para el día que tú la legas a los tuyos. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por esta excelente exposición. Me ha gustado todo mucho, pero me ha llamado la atención esta observación interesante de esa remoralización del Estado, que primero quiere liberarse de una moral clásica para ir a una legalización en un Estado de Derecho que parece que le había de hacer independiente y, sin embargo, echa en falta la moral y hay una vuelta a la moralización. Creo que esa idea es, vamos, de acuerdo desde mi nivel mucho menor al suyo, pero me parece que es una buenísima observación. Y yo quería preguntar, a propósito de eso, si esto supone hoy un mayor nivel de ética y si de paso nos matiza un poco las diferencias entre moral y ética, si es que las aprecia. Muchas gracias. Gracias. Pues contrariamente a lo que se suele decir, el nivel o la temperatura moral de las sociedades contemporáneas es infinitamente superior a las antiguas. Pongamos por caso las violaciones a las mujeres. Durante siglos a las mujeres se las violaba, pero ese acto no recibía el nombre ni el juicio de una violación, sino que era el derecho del señorito, el derecho del señor feudal, lo que normalmente hacía un ciudadano hacia una doncella, el señorito que tenía derecho a educarse sexualmente antes de casarse, eran violaciones. Pero no teníamos conciencia de la dignidad atropellada. Y como no teníamos conciencia de la dignidad atropellada, no nos escandalizábamos por una dignidad atropellada porque no le concedíamos dignidad a esa persona o al cuerpo de esa persona. Hoy, precisamente porque le reconocemos al cuerpo de la mujer una dignidad, precisamente por eso se producen más atropellos. Ya no digo que no existan violaciones, existen. La diferencia con hace 100 años es que ya no puedes violar sin envilecerte tú, sin que tu acto sea un envilecimiento personal. Entonces, paradójicamente, como se siguen produciendo violaciones, uno puede tener la sensación de que hoy te empobreces más, porque el bien que atropellas es mayor, el cuerpo de la mujer. Pero la realidad es la contraria. La realidad es que hemos dignificado previamente el cuerpo de todas las mujeres. Por tanto, esta sociedad está más dignificada que la de hace 100 años o 200 años.
Este concepto de la dignidad es un concepto para mí central, sobre el que también he escrito y que está en el centro de varios libros y además le dediqué no hace mucho un artículo en El País. Así que sí que creo que nuestra sociedad es una sociedad más exigente en lo moral, con el resultado paradójico tenemos todos la sensación de una mayor corrupción o de una mayor desmoralización. Y es lo contrario. No sé si había algún aspecto de su pregunta que he omitido en mi respuesta. Y pues matizaríamos las diferencias entre Moral y ética. Ah, sí. Bueno, es que, vamos a ver, la palabra moral, que viene del latín y antes del griego, ethos, lo que sugiere simplemente es costumbre. Entonces, como Aristóteles, a la hora de definir la ética, siempre tenía como base el observar el comportamiento de la gente, él siempre dice, incluso en la ontología, él dice, para definir qué es lo bueno, primero voy a definir lo que han hecho los hombres buenos, los que yo considero que son hombres buenos. Entonces, en todo su método siempre hay una observación empírica. Entonces, el concepto de moral remite a lo que normalmente ocurre, y dentro de lo que normalmente ocurre, de ahí se extrae una regla. Mientras que la ética es una reflexión más científica, más, sobre todo el gran, bueno, aparte de Spinoza o Kant, podríamos llamar que es una reflexión no basada en la costumbre, sino basada en un principio universal sobre cuál es el comportamiento recto. Es decir, moral está más acercado a las costumbres, ética está más asociado a principios universales. Tenemos tiempo para una pregunta más, si quieren plantearle. Javier, tío, si me dejas... Este tema de la dignidad lo teníamos, ¿verdad?, apuntado. Claro, no, simplemente para reafirmar, y me parece que a lo mejor puede ser un bonito epígono, cuando se habla de dignidad y cuando se habla precisamente del tiempo presente, bueno, creo que nunca habíamos hecho tanto para hacer verdad el verso de Machado, ¿no? Yo creo que nunca habíamos hecho tanto para que un hombre realmente no hubiese valor superior a ser un hombre. Yo creo que esto es una cosa que hay que repetir. Es decir, nunca habíamos conseguido esa dignidad, universalizar la dignidad y hacer verdad ese maravilloso verso de Antonio Machado, ¿no? Entonces me parece que podía ser una bonita... Sí, porque el concepto de dignidad ha estado flotante en la historia del pensamiento occidental. Algunos dicen que ya los estoicos, y luego ya los cristianos, aunque no utilizan muchas veces esa palabra, pero el valor infinito del alma. Luego Pico de la Mirándola escribió ese famoso ensayo sobre la dignidad, que es una dignidad que es muy extraña, porque él dice que en realidad la dignidad que tiene el hombre y la mujer es por ser excéntrico respecto al resto de los entes de la naturaleza. Pero el gran teórico de la dignidad, el que primero lo pone en el centro de su método, es Kant. Kant, toda la ética suya está basada en el concepto de dignidad. Pero no la define. Así como Hume, últimamente lo he estado leyendo, el concepto fundamental es el de utilidad. Uno puede entender a Kant mejor como contraargumento de Hume. Es la utilidad es de animales, lo que verdaderamente nos eleva y nos constituye es la dignidad. Pero el concepto de dignidad en Kant tenía un problema, y es que él hacía residir lo moral de lo humano, hacía residir la dignidad en la moralidad. Lo que nos fundamenta como entidades morales es la dignidad. Y claro, esto tiene un problema, y es que si algo es la dignidad, es un atributo que todos los hombres y todas las mujeres tenemos por el hecho de nacer de acuerdo con una morfología, incluso aunque nuestro comportamiento desmienta esa dignidad de origen. De manera que yo puedo ser delincuente, yo puedo ser pederasta, yo puedo ser violador, yo puedo ser un dictador, yo puedo ser un criminal, y aunque mi comportamiento desmienta absolutamente el principio de dignidad, sin embargo, yo te atribuyo por el hecho de nacer, con una cierta morfología,
esa dignidad de origen. Por tanto, en el siglo XX estaba pendiente algo que Kant no hizo, que es la universalización de la dignidad a todo hombre y a toda mujer con independencia de su comportamiento moral, la democratización de la moralidad. Por eso creo que una de las grandes invenciones del siglo XX es la universalización de la dignidad, pero paradójicamente no ha tenido quien la cante, porque no ha habido un teórico de la dignidad que yo conozca en el siglo XX. Y comento en el artículo como anécdota que cuando Ferrater Mora publicó sus 4 gruesos volúmenes del Diccionario de Filosofía, que ha tenido mucho éxito y que ha formado a muchos estudiantes, ni siquiera abrió concepto a la dignidad. No hay una entrada. No hay una entrada Dices tú, en el artículo. para la dignidad, lo cual sorprende. Y también digo en ese mismo artículo aquello de, oye, a partir del año 2011 se ha producido en España un movimiento social de los indignados, pero nadie se molestó en definir qué es la dignidad cuyo atropello les moviliza, sino que sigue siendo una cosa que está como a la espalda, que todo el mundo presupone. Está en las constituciones, está en los tratados internacionales, se menciona, por supuesto, como fundamento de los derechos humanos, está en la jurisprudencia, está en las grandes proclamaciones, pero nadie lo define. Y claro, sin embargo, es algo que a mi juicio es la gran aportación del siglo XX, ha fundado las sociedades, la civilización contemporánea, y además está, y con esto termino, en el secreto del enigma humano. Si yo tuviera que definir con esa tendencia que tengo de poner nombres a las cosas, y que mi difunto padre, es de las cosas que alguna vez me dijo, sí, vamos, me decía, me acuerdo, cuando yo tenía 15 y 16 años ya tenía el hábito de verbalizar, tratando de ser claro, conceptos difusos, con mayor o con menor éxito, eso ya no digo nada. Si yo tuviera que definir en una fórmula breve en qué consiste el enigma de lo humano, porque a mi juicio existe un enigma de lo humano, es el de que somos al mismo tiempo, como digo en un microensayo, somos al mismo tiempo únicos. Todos tenemos la experiencia de hasta qué punto somos únicos y, sin embargo, al mismo tiempo prescindibles, repetibles, únicos y repetibles, no únicos e irrepetibles, sino únicos y repetibles. Lo somos todos para nosotros y quizá para las personas que nos afectan y nos quieren en nuestro entorno, pero somos un número para la seguridad social. Y el día que este concepto, esta realidad, que lo es todo, al mismo tiempo y con igual verdad, es nada, porque es reemplazable, de hecho va a ser reemplazada y el mundo seguirá. Y claro, esto se combina con lo que antes decía, la sociedad a todo hombre y toda mujer que nace, de origen, le atribuye una dignidad infinita que te hace fin en sí mismo y nunca medio, de modo que el interés particular cede al interés general, y el interés general, o el bien común, paradójicamente cede ante la dignidad individual que es prevalente. Fijaos qué cosa tan extraña. Lo individual, si queremos hacer una autopista, pues expropiamos un terreno, porque el interés particular del terreno cede al interés general de la autopista por la que van a circular muchas personas. Pero no podemos expropiar al dueño del terreno, porque el dueño del terreno tiene una dignidad individual que prevalece sobre el interés general. Por mucho que sea perjudicial, le podremos apartar, le podremos encarcelar, pero no le podremos eliminar porque posee una dignidad infinita. Entonces, fijaos, llegamos a tener conciencia de que poseemos esa especie de flor exquisita, que es la última forma de la evolución de la vida, que es la dignidad individual, y al mismo tiempo tomamos conciencia de que estamos abocados a la indignidad de la muerte. Y las dos cosas al mismo tiempo, y las dos cosas verdaderas. Y como son incompatibles, nos genera una sensación de enigma. Y por tanto, el concepto de dignidad no solamente nos ayuda
a estructurar las sociedades modernas, sino también a definir el enigma del humano. Bueno, se acaba el tiempo. Para acabar, un tema que ha mencionado un poquito de pasada al principio Javier Gomá y que le caracteriza es el del humor. Él decía que es imprescindible porque si no una ideología acaba en fanatismo cuando pierde el humor, ¿no? Él comenta, les cuento esta anécdota para acabar, él comenta que, claro, su teoría de la ejemplaridad de la que tanto ha hablado y que realmente le ha dado, como les decía a ustedes al principio, una gran proyección nacional y bueno, todo el mundo piensa en Javier Gomá y en la ejemplaridad, ¿no? Y él comentaba en un escrito, me parece, pues claro, que le lleva persiguiendo esta idea desde hace ya muchos años, ¿no? Si les parece bien, lo leo porque tiene su biografía como lo cuenta, ¿no? Dice, la ejemplaridad es un concepto útil, pero he de confesar que algo engorroso. Tras lanzarlo al aire, se ha vuelto también sobre mí como un boomerang. Apenas puedo hacer algo que se salga un poco de lo correcto. Un comentario rijoso después de un gin tonic, responder al móvil mientras conduzco, que no haya quien con mirada de pícara condescendencia me endilgue un ay, ay, la ejemplaridad pública. Me está desacreditando delante de mis hijos, que constantemente me señalan la diferencia entre mi doctrina y mi ejemplo. Y como algún día me pillen en algo feo, seré el hazmerreír general. Por eso me he decidido a cambiar drásticamente de rumbo y elegir un nuevo tema para mi próximo libro, que se va a titular Libertinajes sadomasoquistas, una apología. Dice, con ello confío en ganar un poco de margen y rebajar la insoportable presión. Muchas gracias. Muchas gracias.